Tenemos la entrevista con el ingeniero Ricardo Márquez, él es gerente de ventas y desarrollo de tecnologías para México del grupo Advanta Seed norteamericana, y el tema de hoy que nos ocupa va a ser el sorgo, ingeniero. Sí, Memo, pues nuevamente hablar de sorgo, insisto, el sorgo es el segundo cultivo más importante de México. De los 23 millones de hectáreas que siembra México, 8 se destinan a maíz y 2 a sorgo, es decir, entre ambos granos es 10 millones de hectáreas, ¿no? Entonces son dos cultivos muy importantes para el país. Entonces quiere decir que el sorgo ocupa el segundo lugar en importancia, pero es lo utilizan para consumo animal o también para consumo humano. No, México 100% consumo animal. Hay otros lugares en el mundo como África que sí usan el sorgo como consumo humano, sí. Que es algo que no hemos explorado en México. Sí nos falta esa cultura de explorar el sorgo, pero bueno, pues finalmente de todas maneras la demanda es fuerte, ¿no? Para todo el consumo animal, en lo pecuario, en las aves, en cerdos. Y platícanos, por ejemplo, el sorgo es una semilla. ¿De dónde proviene el sorgo? Bien, bueno, el sorgo, sus orígenes pues son de África, pero bueno, es un producto que se ha adaptado muy bien a América. Sí. El sorgo, de hecho México es uno de los principales productores de sorgo del mundo. Hoy por hoy debe de estar alrededor del tercer lugar, cuando llegamos a ser casi el primero en algunas ocasiones, nada más que ahorita por el tema del pulgón amarillo que todavía por ahí hace ruido, que afortunadamente ya más o menos lo han sabido controlar, pero bueno, Nigeria debe de estar por ahí peleándonos el segundo lugar junto con obviamente Estados Unidos, pero sí. Bueno, México es uno de los principales productores de sorgo del mundo. ¿Y cuántos tipos de sorgo hay para la producción? Bueno, pues existen los sorgos tipo Sudán, que son para forrajeros. Existen los sorgos forrajeros como tal, que también tiene ese fin forrajero. Están los de grano, en donde grano se dividen en pues amargos, que son los famosos antipájaros, que son altos en taninos, es decir, pues no les gusta el sabor. Están los dulces, están los super sweets que le llaman, o super dulces. Y los colores pues varían, hay de muchos, hay incluso los blancos que son más para uso precisamente de consumo humano, porque bueno, tienen muy bajos taninos, es muy poco el amargor que tienen, ¿no? Y por ejemplo, para consumo humano en África, como principal, bueno, de los principales países productores, Nigeria, lo comentas, ahí sí se consume para humano, ¿verdad? Consumo humano. Yo te puedo decir que pues un 50% de consumo de sorgo en esos países es consumo humano, y lo usan a través de diferentes platillos, diferentes cocinas, que por cierto, cuando uno se mete a investigar de eso, pues algunas se ven bastante bien, bastante ricas. Sí, habrá que probarlas, ¿no? Harinas, ¿verdad? Sí, finalmente se hacen harinas. En México se intentó hacer tortilla con sorgo, sí. Es decir, mezclada, no totalmente harina de sorgo, pero sí mezclada con cierto porcentaje con la de maíz. Sin embargo, bueno, son proyectos que se requieren mucho seguimiento y desafortunadamente a veces no se dan más allá, ¿no? Pero bueno, habría que explorar esa parte en México, creo. Hugo. Sí, yo creo que más allá, el famoso seguimiento, yo creo que obedece más a esas campañas de promoción y dar a conocer pues los beneficios y las bondades del producto, como ha ocurrido con otros granos alimenticios. Yo creo que va mucho en eso. Fíjate, Ricardo, ahorita retomando lo que te preguntaba Memo, tú hablabas de 8 millones de hectáreas que se siembran en México de sorgo. De maíz. 2 millones. Sí, de maíz son 8. De maíz 8 y 2 de sorgo. Y estas 2 millones de hectáreas generan ¿qué tanto volumen de producción igual a nivel nacional, considerando esta entre 12 a 10 millones de toneladas. Que es más o menos lo que produce México, dependiendo obviamente el año.
pero digo, es muy importante. Al final de cuentas, si sacamos el porcentaje, sorgo después de maíz es el segundo cultivo que más superficie ocupa en México. Digo, hay pues que si ponemos a los pastos que se usan para pastorear justamente en el sur y esto, pues tienen un poquito más de hectáreas. Sin embargo, como cultivo como tal, el segundo en importancia en este país es el sorgo. Tenemos mucha cultura del sorgo en México. En ciertos estados como Tamaulipas se siembran 800, 900 mil hectáreas en ese solo estado. En su momento Guanajuato sembraba 250,000 de hectáreas. Hoy por hoy, bueno, se siembran alrededor de 80, 90 mil por lo del pulgón, pero creemos que va a venir retomando otra vez fuerza, sobre todo porque el maíz, bueno, mucha gente cambió al maíz. El maíz, como quiera, en México tenemos ya un poco saturada la comercialización, porque prácticamente todo lo que produce México de maíz blanco lo consume México. En el momento que hay sobreproducción, bueno, hay problemas. En el momento que hay subproducción, también hay problemas, porque más o menos está equilibrado. De maíz blanco. De maíz blanco. Ejemplo de ello es pues los precios. Hoy por hoy creo que los agricultores están preocupados por el precio que se está dando con el maíz. Y eso que el dólar está caro, me parece que incluso con un dólar barato estuviera todavía más crítica la situación en ese sentido, ¿no? Eso te iba a comentar, ingeniero, el tema, por ejemplo, de la conveniencia del cultivo de sorgo comparado con el cultivo de maíz. Si bien, bueno, pues se cultiva más maíz y la gente donde producía sorgo ya empezó a cambiar al maíz, pero ahorita como negocio, haciendo la comparación de los dos cultivos, ¿cómo lo pudieras tú comentar? ¿Cómo lo pudieras comparar? El maíz sigue siendo preferido por los agricultores. Finalmente somos un país maicero, además está muy acostumbrado productores y consumidores. Así es. Y al final de cuentas, bueno, son buenos agricultores, le echan ganas, pero sí se está volviendo cada vez más complicado el llegar a un punto de equilibrio de inversión contra finalmente la rentabilidad del producto. Lo que el sorgo viene aquí a aportar un poco es el riesgo que tienen, es decir, la inversión es menor en el producto, sale en menos tiempo, requiere menos agua, y al final el precio que recibe el agricultor, hoy por hoy, por ejemplo, si lo consultamos, no deben de ser más de 200, 300 pesos de diferencia por tonelada, cuando la inversión, estoy hablando de probablemente sea un 40, 50% menor que lo que hace en el maíz, ¿no? En esa parte, perdón que te interrumpa, cuando hablas de esos costos, ¿no consideras que todo dependería de los famosos paquetes tecnológicos? Es decir, tú tienes un paquete tecnológico para siembra de maíz versus siembra de sorgo. En el caso del sorgo, ¿cuánto invierte un agricultor por hectárea? Pues mira, promedio, eso digamos, varía así muchísimo de la zona, depende de la zona. Hay zonas más tecnificadas, otras zonas que no, pero vamos a suponer un agricultor promedio de maíz debe de andar por los cercano a entre los 28 y 34 mil pesos, cuando a lo mejor el del sorgo puede invertirle entre 15 y 24 mil pesos, ¿no? O sea, sí, como quiera, sí hay una diferencia, porque el maíz, recordemos que es un cultivo que hay que estarlo atendiendo constantemente. El sorgo es mucho más rústico, claro. Aún cuando hoy por hoy tenemos la plaga del pulgón amarillo, aún así no es tampoco tan complicado su manejo, porque el agricultor ya sabe cómo manejarlo, ya no le es novedoso como en los primeros años, y ya han aprendido que el control de hecho es bastante simple, no es tampoco tan complicado y no requiere tanta inversión. Decíamos que hay estados, tú mencionabas Tamaulipas como un destacado productor de sorgo. ¿A qué obedece si estas circunstancias, digamos, de ciertas zonas
especializadas en productor. ¿Por qué, Ricardo? ¿Cuál es tu opinión en ello? Mira, Tamaulipas es un estado muy especial porque realmente no hay condiciones para maíz. Si las hubiera, el agricultor se fuera por maíz. Insisto, aquí somos maiceros. Pero bueno... ¿Por cultura o por qué? Por detalles de el recurso hídrico, que es el agua. Los temporales allá son mucho más erráticos. Las tierras también, hay ciertas tierras que son pobres realmente, entonces, insisto, el cultivo del sorgo es muy rústico, se adapta muy bien, y decía yo, requiere mucho menos agua, requiere el 50% menos agua que lo que requiere un maíz. Entonces, son condiciones, digamos, la geografía de Tamaulipas no da para el maíz, entonces la alternativa es el sorgo. Además de que, bueno, son condiciones muy especiales. Ellos siembran 8 kilos por hectárea, que es muy poco en comparación de, pues no sé, Guanajuato, Nayarit, incluso, que siembran entre 16 y 20 kilos. Entonces sí es muy diferente. Y Guanajuato, por ejemplo, fue en su momento el sorgo muy importante, sigue siendo, y creo que lo va a seguir siendo. Va a retomar, como decía anteriormente, pero ¿por qué es? Porque ellos tienen las mayores producciones del mundo. En el mundo no hay un solo lugar que produzca lo que se produce de sorgo en Guanajuato. De rendimiento. Hay agricultores que llegan a levantar 16, 17 toneladas de sorgo. Sí, es la zona del Bajío, ¿verdad? La zona del Bajío, sí. ¿Cuál es sur de Guanajuato? Sí, en tu experiencia, Ricardo, y bueno, por tu conocimiento amplio del sorgo, ¿cuáles son las entidades, digamos, aquí en la región del centro-occidente destacadas en producción de sorgo? Ok, aquí, bueno, Nayarit, sin duda es el principal. Nayarit siembra alrededor de 55,000 hectáreas de sorgo. Sobre todo el norte, la parte ya de Tecuala, Caponeta, Rosa Morada, toda esa zona. Y sin embargo, Jalisco tenía 3 zonas, digamos, interesantes. Una de ellas era la Ciénega, que está pegado a Michoacán, incluso la parte esta de la riviera del lago de Chapala. La otra es aquí Zacualco de Torres, toda esa zonita también llegó a ser importante en sorgo. Más no está todavía siembran algo, pero insisto, vino lo del pulgón, espantó a muchos agricultores. Entonces el problema de sanitario entonces ahí. Pero creo que va a volver a retomar por lo que decía yo, que es una buena alternativa, ¿no? El sorgo finalmente, y ya el pulgón, vamos, ya sabemos muy bien qué hacer con él. Y la otra zona es una zona en el sur de Jalisco, allá por San Gabriel, que también era sorguera, ¿no? Esas son las zonas de occidente que más sorgo hay, que encontramos. Sí. Memo, perdón, te tomo la palabra porque antes Memo y yo estuvimos viendo en días pasados cómo las decisiones que tiene que tomar un agricultor para irte por dónde, porque pues tú sabes, la rentabilidad y la necesidad del ingreso es importante. Es decir, aquí este tipo de reflexiones, un agricultor puede decir, bueno, a ver, pues tengo que pensar en el sorgo, pero hay una limitante de plagas, entonces, ¿qué criterios debo de estar utilizando? ¿Qué criterio debe tomar para incursionar en el sorgo, o sigo con maíz o los cultivos? Además, Hugo, pues ya los climas están cambiando y entonces ya, por ejemplo, no son los mismos temporales que anteriormente, y pues la gente podía planear perfectamente bien ante su cultivo de maíz, porque el maíz requiere más agua. Y entonces es una muy buena opción, creemos, el tema del sorgo. Sí, y en cuanto al problema de plagas que dices tú, realmente esta plaga nos agarró, pues no estábamos preparados para ella. Fue de repente, llegó, se portó muy agresiva. El primer año el agricultor, cuando fue a ver su cultivo, ya estaba totalmente invadido por el pulgón. Y ya fue complicado hacer algo, pero bueno, eso fue el primer año y sí se espantó. Muchos agricultores obviamente quisieron dejar el sorgo y se fueron por el maíz principalmente, pero insisto, la gente que siguió con el sorgo y los que hemos estado trabajando en esto, hoy por hoy ya no lo vemos como un problema tan fuerte. Es un problema de plaga, sí, ahí está, pero ya no es un problema que nos vaya a causar
pérdidas como las que causó en su momento, que fueron hasta el 100%, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento sucedió Eso fue esto? en el 2015 en Guanajuato. O sea, 2 años tiene ese Sí, asunto, ¿verdad? y bueno, antes de eso, en el 2013-2014 también estuvo en Tamaulipas, aunque no con la misma intensidad que fue en Bajío. Pero ya estos años, al menos este año, se vio menos incidencia de pulgón y sobre todo un buen manejo de parte del agricultor con la plaga. Entonces, por eso insisto que creo que el sorgo de alguna manera va a volver a tomar su lugar, Claro. porque sigue siendo económicamente pues muy atractivo y una buena opción para cuando el maíz no nos da, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes han hecho análisis como empresa de la rentabilidad, hablando de negocio, de la rentabilidad entre sorgo y maíz. Mira, anda muy parecido. La diferencia es el riesgo que corres. O sea, tú le estás invirtiendo más al maíz que al sorgo. Entonces, Claro. finalmente es un riesgo más alto. El agricultor aquí tiene la cultura de que mucho de lo que le invierte a su producto está financiado. Entonces, no es lo mismo financiarte con mayor cantidad de dinero a menor cantidad. Claro. Es el riesgo realmente. Y costo financiero también, porque el dinero a veces en algunos los es mucho más caro. Claro. Y eso Así sí es. impacta. Claro, entonces en términos de lo que te deja al final en el bolsillo es muy parecido maíz y sorgo. Y otro tema, ingeniero Hugo, es el mercado. O sea, existe la agricultura por contrato, puede un productor vender sin ningún problema su cosecha. Sin ningún problema. El sorgo está muy bien comercializado en este país. De hecho, Es que son opciones. Sí. prácticamente todo lo que produce México lo consume México. Incluso en algún momento de la historia importó México porque no le era suficiente. Hoy está importando cada vez menos. Es lo que te iba a decir, ¿cuánto importa México eso? Hoy por hoy importa muy poco. Digo, estoy hablando de, no sé, 10,000 toneladas o No, pues muy menos, poco. 8,000 toneladas, poco. Prácticamente todo es producción nacional. Y está muy bien establecido el canal de comercialización, es decir, el sorgo ya es un producto necesario para pues todas las industrias Del sector decía yo, pecuario, del sector ¿verdad? De pecuario, alimentos. sí. Ujú, sí, exacto. Bueno, ahorita Memo, estoy extrañando a Lorena Delgado y a Fernando Faca. Lozano, que tienen al dedillo toda la información, Sí. así que bueno, nos comprometemos a dar ese dato, Ricardo, porque digo yo digo el dato en el sentido de lo que representa el mercado y que el agricultor pues incursione si las condiciones le puede permitir y un ingreso pues permisible al riesgo que tiene el maíz. Y sobre todo, por ejemplo, hablando de agricultura por contrato, pues está la Asociación Nacional de Fabricantes, ANFACA. Sí, la ANFACA, exactamente. Entonces, ANFACA, pues son compradores de materia primas, entre ellos el sorgo, y pues compran millones de toneladas. No, y además pues las 300 o 200 y tantas plantitas de alimentos balanceados que hay en el estado, o sea, pequeñas, o sea, realmente ese es el mercado que el agricultor pues tiene focalizado. Sí, realmente el agricultor no tiene problemas de comercialización. Exacto. En absoluto, ¿no? Prácticamente es muy fácil de vender el sorgo, las recibas ya están preparadas, o sea, reciben maíz y sorgo. Y la comercialización ya está bien establecida, ya saben quién son los compradores, el consumidor, digamos, no final, pero sí el que al final lo procesa para todo este uso pecuario, que son industrias grandes, ¿no? Industrias que a lo mejor no son tan comercialmente conocidas, pero son industrias grandes. Toda la industria del huevo, por ejemplo, en los Altos de Jalisco, la avicultura es inmensa, sí. ¿no? Es inmensa, es de las más grandes del mundo incluso. Y ahí el consumo es muy alto, ¿no? De todas las zonas donde están las producciones de cerdos, también en algunas fórmulas, incluso para la carne de res, incluso para hasta las lecheras, ¿no? Llevan todas estas industrias llevan sorgo dentro de su dieta. Entonces, retomando, a mí me interesaría preguntarte, ingeniero, los suelos adecuados. O sea, la adaptabilidad ya no la comentaste, pero ¿cuáles son los suelos adecuados? Porque esa parte dafológica es muy importante para la fenología del crecimiento y el desarrollo del grano.
Sí, mira, con el sorgo tenemos la experiencia de estar en diferentes tipos de suelo. Tú vas a un suelo en Nayarit donde son arenosos, y vas a un suelo en la Ciénega de Jalisco que son arcillosos, y vas a un suelo de Tamaulipas que son más pobres en materia orgánica y todo esto, y vemos que el sorgo tiene incluso a veces el mismo material, el mismo híbrido, se adapta muy bien, porque el sorgo es eso, es un cultivo muy rústico. Es un cultivo que de cualquier manera sí resiente los cambios, pero no en la medida que lo hace un maíz, ¿no? Y también un tema muy importante es la altura, la elevación hacia el nivel del nivel del mar. O sea, se puede producir en cero hasta... el sorgo lo tenemos en cero, que son las zonas Nayarit, de Nayarit, sí, ahí está que el ejemplo. son 0 a 2, 3, 5 metros sobre el nivel del mar. Y lo tenemos en elevaciones de 1000 metros, de 1500, 1600 metros. Digo, hay extremos también, gente que lo pone a un poquito más, pero hasta 1800 creo que es una muy buena ya elevación, ¿no? El tipo o las variedades de sorgo están adaptadas a esas condiciones. Sí, incluso a veces tenemos la fortuna de encontrar un híbrido que es tan elástico, que es tan flexible genéticamente, que nos puede dar esa adaptabilidad, pero a veces tenemos que diferenciar los mercados y tener híbridos, por ejemplo, en cierta zona y híbridos en otra, porque no tienen esa flexibilidad, pero sí, digo, la parte de la investigación genética es justamente eso, de buscar híbridos que se adapten a nuestra geografía, y creo que en ese sentido las empresas hemos tenido pues la suficiente suerte de poder encontrar materiales para esto, ¿no? Hay mucha gente todavía tiene ese miedo al sorgo, porque pues realmente lo que ocasionó el pulgón sí fue un daño muy fuerte en Bajío y en Jalisco, Michoacán, la zona de sorguera. Yo le diría a él que ya sabemos bien qué hacer con el pulgón, ya la recomendación está muy específica, es decir, hacemos tratamientos preventivos con productos incluso pues baratos, como el imidacloprid, que es un producto que lo venden diferentes compañías, es genérico. Barato, se puede controlar muy bien, los polvos famosos que también le echan, y realmente prácticamente con 2 bien hechos preventivos tiene, y eso es que si se da, porque también ya está habiendo menos incidencia. La otra que yo le diría es, hay empresas como Advanta justamente, que traemos también ya materiales altamente tolerantes al pulgón, altamente tolerantes, es decir, son materiales que aun cuando no son del todo resistentes, que de pronto a lo mejor encuentras pulgón, pero no en la medida que lo encuentras en materiales susceptibles, es decir, la población es mucho menor, el daño es sin duda no tan significante, y la otra, que además te da tiempo de reaccionar, ¿no? Estos materiales, porque sí es muy evidente, muy evidente la diferencia entre un material altamente tolerante a un material susceptible. Nosotros, por ejemplo, en Advanta tenemos un material, 2 materiales que vamos a meter este año, uno más, que son altamente tolerantes, y se identifican porque vienen con una subetiqueta que se llama AFIX, como de áfido. El áfido es el nombre técnico del pulgón. Sí. Entonces nosotros le pusimos AFIX para que el agricultor identifique que ese en particular es un híbrido que es tolerante a pulgón. ¿Y ustedes como empresa dónde tienen presencia? Nosotros estamos... Don Rolando, tome nota, porque precisamente va a dar los teléfonos en un momento para que le llame seguimiento, ¿verdad? Sí, claro.
Nosotros estamos pues prácticamente en todas las zonas sorgueras, pero además tenemos maíces, obviamente. Entonces estamos presentes en Tamaulipas, en Sinaloa, en Bajío, Michoacán, Jalisco, Morelos, Nayarit, prácticamente en todo México, ¿no? Y estamos también por meternos con maíz y con sorgos en el sureste de México, la parte de Campeche, la parte de Chiapas, algo del sur de Veracruz, del norte de Veracruz. Entonces, digo, somos una empresa que vino para quedarse, es una empresa transnacional y la idea es meternos de lleno en el mercado de México, abarcando toda su geografía, ¿no? Aquí en Jalisco, ¿en qué áreas, en qué zonas están produciendo, ingeniero? Bueno, aquí tenemos presencia en los valles, que es la parte justamente donde nos llama el señor, San Martín, Cocula, la parte de Ameca. Tenemos presencia en la Ciénega, tenemos presencia en los Altos de Jalisco y empezamos a meternos para el sur, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ya es época ya están cosechando. Bueno, ya empiezan a cosechar, la cosecha viene digamos de sur a occidente, de centro a occidente, están ya cosechándose Guanajuato, sí, tanto maíces como sorgos, y próximamente comenzarán los de la Ciénega en noviembre, mediados, sí, y termina en el occidente del estado, que son básicamente en diciembre, ¿no? Y con este temporal, ¿cómo ven los rendimientos y la genética que ustedes traen en sus semillas? Nos ha ido muy bien, afortunadamente, Memo. Tenemos nosotros ya resultados de Guanajuato, son los que les puedo compartir, porque digo, acá todavía no los tenemos. Sí. Pero nos ha ido muy bien, tanto en sorgos como maíces. En sorgos, sin duda, Advanta es la empresa más grande del mundo en sorgo, es la que tiene el germoplasma más grande del mundo, y hoy por hoy que pues empresas como Monsanto, que por cierto ya pasó a Bayer, la vendieron en 3,800 pesos, ¿verdad? Sí. Poquito. Y bueno, ellos se deshicieron del sorgo, ya no son dueños del sorgo, entonces ya es una empresa diferente, ellos siguen vendiendo el sorgo pero a través de licenciamientos. Entonces nosotros estamos, esos huecos que están dejando estas compañías, está llegando Advanta a cubrirlos en el sorgo. Y en maíz, sobre todo blanco, porque en maíces tropicales amarillos la empresa es muy fuerte, pero en templados blancos estamos metiéndonos ya de manera muy competitivo con los habituales que el agricultor está acostumbrado a competir, ¿no? Entonces, sí, nos ha ido muy bien en sorgo, vamos liderando, que tenemos dos híbridos muy buenos, PM219 y G1271, que son dos híbridos de alto perfil de rendimiento. Tenemos los dos antipulgones, bueno, entre comillas, o tolerantes a pulgones, que es 3247 y 2139. Además tenemos amargos también, tenemos híbridos amargos, pues justamente para la riviera del lago de Chapala, sí, la Ciénega. Y tenemos pues obviamente maíces, ¿no? Que estamos, te decía yo, teniendo resultados muy buenos, incluso superando a los de siempre, pero eso independientemente de que si te ganan por poquito o pierdes por poquito, lo que te da es que estamos en un nivel ya muy competitivo para darle una alternativa al agricultor, ¿no? Pues qué interesante. Hugo, ¿tienes una pregunta? No, pues yo creo que este tema da para mucho. Creo que las expectativas son favorables, claro, alternativas para el productor, como la llamada de don Rolando, y como él, seguramente muchos agricultores pues están atentos, obviamente, cuál es el resultado de una inversión y a dónde va mi mercado. Siempre estar pensando en los números. Así que, pues Ricardo, creo que es un tema que da para seguir hablando con información, Memo. Y yo creo que es una muy buena opción a todos nuestros amigos que nos están escuchando aquí en su programa Agro 21, pues es una muy buena opción, incluso intercalar algunas hectáreas de maíz y otras hectáreas de sorgo, y que el mismo agricultor vaya comparando qué rendimientos o qué rentabilidad tiene con ambos cultivos. Ok, sí, así es.
Nos pueden buscar en internet, nos pueden buscar a través de nuestros distribuidores. La marca es Advanta. Sí, Advanta. Okay. Advanta. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, Hugo, Enrique, y agradecemos a todos nuestros radioescuchas el favor de su atención. Esperamos como siempre sus comentarios y opiniones del programa.